Hoy, en Seres Valientes, En todo lo que he intentado, Ha estado el miedo ha estado el presente. miedo, pero siempre. Fíjate que es algo muy natural y es muy humano. De hecho, el miedo es una de las emociones básicas, así como está la tristeza, la felicidad, la sorpresa. Hola, bienvenidos a Seres Valientes. Yo soy Freddy Arturo Guzmán, Arturo como el rey en las redes sociales, y hoy estoy súper contento porque me acompaña una amiga, alguien que quiero muchísimo y que desde la primera vez que nos conocimos hicimos una conexión muy bonita. Así es. Vero Omaña. Vero es psicóloga y estoy súper contento de tenerte en Seres Valientes. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, honrada. Me Ay, encanta Vero. también tu compañía y siempre sacamos unos temas tan interesantes que realmente lo voy a disfrutar muchísimo. Me alegra mucho que estés aquí. Eres de las primeras en grabar. No que los otros no sean más importantes o menos importantes, pero yo te pensé desde el primer momento, Qué primero bello, porque gracias. por tu energía tan bonita que desde siempre conectamos y por tu profesión como psicóloga. Me Súper. importa muchísimo en este espacio que hablamos de seres valientes, Mm, donde quiero conversar con gente valiente, porque todos hemos sido muy sí. valientes, y que sí. Y adicional para conocer un poquito también de conceptos y de puntos de vista ya también de ti como mujer y de ti como profesional, porque Excelente, súper. eh, psicóloga, migrante, mamá, trabajadora, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, valentía por De todos lados. todo aquí, Pero claro que yo sí, hay algo que digo que es que para ser valientes tienes que tener miedo y es muy bueno definitivamente. comenzar preguntando y conversando un poquito sobre el miedo, porque todo el mundo habla de la valentía y todos queremos ser Ujú. valientes y nos proponemos ser valientes. Eso es algo que creo que todos queremos, ¿no? Es como, me pongo el reto y quiero ser valiente. O está el otro lado extremo de la gente que no se levanta, o sea, deja que el miedo lo invada y pues no se Y lo levanta. paralice, por Sí. ejemplo. Para Ujú. ti, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que definitivamente nos puede dejar en un huequito negro en el que nos paraliza y nos aplasta, por decir, o también es esa gasolina que nos puede llevar a lograr metas, a darnos cuenta de lo que valemos, a inclusive a transmitir y como contagiar a la gente a que siga también esos ideales, esos sueños, a salir de la zona de confort, Total. definitivamente. Sí, yo creo que yo digo, ¿qué he hecho con miedo todo? O sea, es Es- que yo me lo otro día me estaba preguntando y que, ¿qué he hecho con miedo? Que yo recuerde que lo haya hecho realmente con miedo. Ujú, Y yo dije, pero es que todo lo que he hecho que me ha llevado a otro sitio, de alguna manera, que me ha hecho como crecer de algún modo ujú. o como estrellarme de otro, o sea, en todo lo que he intentado, Ha estado el ha miedo estado el presente. miedo, pero siempre. Lo que sucede es que hay algo como que quizás es lo que la gente define como las maripositas, que no sé si es Ujú, emoción o el miedo en sí, ves esa ujú. mariposita aquí en el pecho que es como que puede ser paralizante, pero igual me he lanzado y creo que es como que soy como no sé, se dice como de origen, o algo así como que cuando eres aguerrido, creo que es la palabra, Ajá, que como que te aguerrido. lances y no sé qué, pero sin duda el Sí, miedo muchas veces sí me ha guerrero. paralizado. Hay cosas que yo he dejado de hacer por miedo y que no he hecho y que al sol de hoy no he hecho por miedo, o sea, Pero es que fíjate que es algo muy natural y es muy humano. De hecho, el miedo es una de las emociones básicas, así como está la tristeza, la felicidad, la sorpresa. El miedo es esa emoción que ante un posible peligro nos activa y nos hace sentir como o tener sensaciones desagradables, ujú, ¿ok? Que de alguna manera entonces ahí es donde está esa reacción que es muy como innata. Ahí nos parecemos mucho a los animalitos, porque el miedo es una de las emociones que podemos compartir con los animales. Ellos también sienten miedo. Entonces, es ese alerta que pone a tu cuerpo y a tu cerebro a actuar. Y algo muy interesante es que si recuerdas que el cerebro no distingue entre la realidad o lo que o es la fantasía. sí, Entonces, cuando realmente nosotros estamos ante una situación real de miedo o cuando la imaginamos, igualmente el miedo está presente y esas sensaciones desagradables también están allí. y el cuerpo acciona de una manera igual, así sea mentira, o sea, así sea algo que tú te estás imaginando, Así o es. sea, como Las entra, reacciones fisiológicas, ok, bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo son las mismas. y entras en como un estado de defensa, el cuerpo entra en un estado como de defensa natural, Claro, sea para imaginado o o sea sea real. real, Qué sí, tal cual. Eso interesante es eso. súper interesante y por eso es que allí,
estamos, bueno, los profesionales un poco de la salud, para guiar en esos casos donde se produce tanta ansiedad por ese miedo al futuro, por ejemplo, que no estás viviendo eso, pero realmente en tu cuerpo se está generando todo ese temor, que muchas veces entonces paraliza, como más bien a otras personas logramos que salgan adelante. Me parece, me erizo porque creo que yo, me pasó como en bueno, pandemia. Ujú. Tenía mucho, después, pandemia y después de pandemia, ¿no? Post Fue cuando ya pandemia. estábamos regresando a la normalidad. Ujú. Esa parte de la normalidad que Sí. yo no sabía qué estaba pasando o qué iba a pasar conmigo, con mi Ujú. trabajo, y, y tenía muchas imaginaciones, o sea, imaginaba muchas cosas que podían pasarme. Ujú. Y en esa imaginación, pues estaba todas las posibilidades, ¿no? Y obviamente entraba, creo yo, en este estado de miedo de cosas que no habían ocurrido y muchas ni ocurrieron, la mayoría no Exactamente. ocurrieron, pero mi cabeza estaba en estado de alerta y Ujú. esa situación hizo muchas cosas a nivel físico, ¿sabes? Me subí mucho de peso, la ansiedad la tenía desbordada, comía como un loco, dormía muy mal, fumaba, o sea, Ujú. estaba Fíjate todos esos hábitos que más todo. bien nocivos para ti, pues. Como me sentía también lo estaba mostrando porque mucha gente me vio en esos momentos bueno, era otro totalmente Otro diferente al que Arturo, era soy al que ahora. estás Me ahorita. costó mucho, lloré mucho en el proceso porque la imaginación y esta parte de ansioso me invadía mucho y estuve como peleando con eso Ujú. y constantemente y era justamente tenía muchos miedos porque tenía miedos a cosas que, bueno, no pasaron, Ujú. pero en mi cabeza podían pasar. Claro. Entonces, Entonces era como una manera de defenderte y a claro, la vez el llanto fue una forma también, un mecanismo de defensa, incluso una manera de expresar eso que todo lo que ocurría dentro de ti, ¿no? sí, Y esa creo que sí. incertidumbre, la incertidumbre, es decir, el no tener claridad Ujú, de lo que pueda ocurrir ujú. o de incluso de cómo afrontar todas esas situaciones nos genera también muchísimo miedo. ¿Cuándo has sentido miedo que tú digas, ese miedo me paralizó? Wow. Yo creo que todos tenemos un miedo que nos haya paralizado, que realmente nos paralizó. Bueno, posiblemente cuando migré, sobre todo ya siendo mamá, eh, uno se plantea como muchísimas soluciones o decisiones, más bien, estar en lo correcto, no estar en lo correcto. Ese miedo surge cuando entonces te encuentras en un lugar completamente nuevo, cultura nueva, dinámicas nuevas, en donde no solamente estás tú involucrada, quien fuiste una de las tomas de las que tomó la decisión para esos hijos Sí, qué fuerte. que simplemente, bueno, vinieron junto a mi esposo y conmigo a esta nueva aventura. Entonces esa responsabilidad, ese miedo a no poder cubrir todas esas necesidades en todos los aspectos, Sí. emocionales, bueno, el aspecto económico, social, que ellos se desarrollaran saludablemente. ¿Tus hijos llegan aquí? ¿A qué edad tenían? Rodrigo 9 años y Clarisa 11. Imagínate, estaban pequeños, o sea, estaban conscientes, un poquito más conscientes de que Claro, sí, incluso en podían ver la etapas diferencia. preadolescentes, Sí, ¿sabes? Porque hoy en día incluso eso también se ha adelantado bastante. sí. Entonces fue sacarlos como de su lugar seguro, Wow, sí. de sus grupos de amistades, de sus estilos de colegios Todo. particulares, Porque ya de su tenían mundo. conciencia. Claro, Entonces, obviamente es diferente sí, porque y están justo lanzando como sus raíces de uno lanza raíces todo el tiempo, ¿no? Uno está lanzando pequeñitas raíces desde el colegio, ¿no? Luego quizás las cortas cuando te vas del país o migras o te vas a estudiar o lo que sea, vas evolucionas, ¿verdad? evolucionando, Vas sí. evolucionando y cambiando. Pero en esas que son las primeras en el colegio, de Sí. seguro fueron súper difíciles para ellos. Y me imagino que tú como mamá y encima psicóloga, ¿cómo haces el análisis entre la mamá y la psicóloga? Wow, eso es así como magia. Como ese equilibrio, porque, Ese, o sea, en casa, quién habla con tu esposo y con los en hijos? casa soy mamá y en casa soy esposa, en casa soy Verónica, Ajá. ese rol en el hogar como tal. Sin embargo, no te niego que cuando uno se forma como psicólogo, por ejemplo, hay muchas teorías que pasan por tu cabeza constantemente porque, bueno, fue una formación y incluso como tú eliges cuál es la tendencia o digamos que quieres desarrollar y plasmar en tu trabajo como tal. Y empiezas a leer mucho sobre eso y te pasa a ser como parte de tu identidad.
Y allí, entonces, como tú te disocias, ¿no? Claro, sí. Como eres mamá, esposa, Sí. psicóloga, no te metas en esto. Sí, no A puedo veces estar sí analizando a mi hijo y a puedes. mi esposo todo el tiempo, que mamá, ya basta. No, cero análisis. Y eso ayuda muchísimo en la familia. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, mamá, estás hablando mucho, mamá, me estás preguntando demasiado. Ahí es donde yo me autorregulo y hago ese como clic y decir, ok, ahorita soy mamá. Que Claro, me nace del corazón y también de lo que mi mente me dice claro, que debo hacer con esta persona tan amada, ¿no? claro, Tengo que formar, yo no vine aquí a complacer. claro, Entonces ahí sí se juntan posiblemente, ahí se agarro como de ambas partes para poder aportar lo mejor de mí. claro, Pero sí respeto mucho lo que cada quien es. Yo creo que claro, eso ha sido, bueno, maravilloso en ese sentido. Sin embargo, es un aprendizaje constante, claro. porque tú juras que lo estás haciendo maravillosamente, que estás respetando, que estás dando espacio y el otro pudiera estar interpretando o sintiendo algo muy Me ha diferente. pasado, pero en relaciones de pareja. Ok, Creo que trato de importante. regularme. No soy Eso, psicólogo ni nada, creo que constante, bueno, voy a terapia, tú sabes, hace mucho tiempo. sí, Soy pro terapia, soy de esas que súper. dice que es necesario, ojalá todos lo intentaran alguna vez. Y también lo hice con miedo, Ok, porque tenía muchos miedos o sea, para mí ir a terapia era abrir algo que no estaba seguro de claro. quererlo abrir. Ok, Y eso me eso es paralizaba y me válido. dejaba mucho miedo, Ujú, porque no sabía, o más bien sí sabía, que debajo de todas las capas, como la cebolla, ujú. habían muchas cosas que me iban a doler mucho cuando las Ujú. abriera. Entonces, para mí la terapia fue uno de los primeros actos de valentía, porque yo voy a terapia desde como los 17, imagínate. Sí, me comentabas que Entonces, desde muy joven. sí, entonces fue como, mm, ya por allá estaban pasando cosas, Ujú. y cuando vas creciendo y eres adulto, siguen pasando cosas. Así Entonces, es. no como que es algo como que no para. Porque todo el tiempo estamos como descubriendo cosas de nosotros mismos y también Ujú. sanando cosas de nosotros mismos. Y es muy de valientes poder decir, voy a ir a terapia, voy a trabajar esto que estoy sintiendo. Y que sé que no va a ser Y, fácil de pronto y sí, poderlo abordar, ¿no? también he echado mis para atrás de ratos, ¿no? Creo que nunca, no es que, Bueno, somos ay, humanos, ¿ah? valentón, no. O sea, sí, hay momentos en los que la he parado y la he Ujú. postergado. Ok. Eso de Pero, ¿sabes postergarla, qué? Me encanta y te quiero reconocer que te das, que te escuchas. Si en el momento sientes que no es, digamos que no estás apto para afrontar esa situación y continuar más bien evolucionando en otras, eso es válido. Entonces a veces somos muy críticos con nosotros mismos, sí, ¿verdad? Y nos damos latigazos y somos... sí, Entonces, más bien aquí yo te invitaría, primero reconocerte, claro gracias. que somos valientes y que eres valiente con todo lo que me has descrito hasta el momento que lo que has como que identificado en tu vida y también saber que el escucharte y el conocerte a ti es el que te va a dar, es lo que te va a dar como el mejor camino o el mejor sendero para saber cuándo sí puedes abrir ese espacio para ti, cuándo no, Fíjate que no lo etcétera. había pensado así, porque sí era como que me paralizaba y no quería, lo postergaba la terapia, lo más que Ok. podía era porque yo no quería momentos como que me doliera. O sea, yo sabía que me iba a Wow, doler. es que eso O no sea, yo está sabía que habían fácil. cosas que me iba a doler. Estaba enfrente de una situación o algo que me iba a doler. Y Ujú. estaba tratando de postergarlas porque creo que estaba como teniendo ya otros dolores. Entonces era como, Exacto. ya como que ya Pausa basta. aquí para Sí, darle play a lo qué otro. fuerte, pero Bueno, pero es estamos que en una somos constante, ¿no? estamos en una constante porque Cuando, queremos ser además como mejor versión de cada quien. Que eso, entonces tan sonoro esto de que mejor versión y qué es la sí, mejor versión. ¿qué es? Simplemente es tú reconocer lo que quieres definitivamente, proyectar, sentir, hacer. Es un poco, esa es la invitación. Sí, qué importante eso, porque esto de la mejor versión, ay, Dios mío, es tan complejo. Sí, ¿Qué es la mejor versión? O sea, es como, no hay como ese manual, ¿no? sí, o Es sea, así. descubrirlo tú. Claro, porque encima es como, a ver, yo trato de ser mi mejor versión en la toma de decisiones constantes. O Ujú. sea, Que ya por ahí es bastante. que es diario, Es porque a diario, es todos un los días. reto y desafíos diarios y todos los días hay una planificación y Me hay un qué decías tú hacer. cuando llegaste a Panamá, cuando Sí, migraste a Panamá, ahí tomas la decisión, toman ustedes como inicial. pareja la decisión de venirse a Panamá, con la responsabilidad de traer a sus hijos a un mundo totalmente nuevo Así para es. todos, pero ellos más pequeños. Y obviamente ahí sentiste mucho miedo. Sí, Cuando sientes mucho miedo en esa toma de decisión,
hubo algo que te paralizó. ¿Cuál fue? ¿Qué Verónica estaba ahí presente? ¿La mamá, la psicóloga? ¿Quién te reguló en ese momento de... Yo te voy a contar y voy a ser como muy abierta contigo en este espacio que gracias nuevamente por Ay, qué bella. brindarme. Gracias por... Yo tengo una conexión con Papá Dios genial. Yo tuve una experiencia a mis 19 años de vida. Tuve un accidente automovilístico en ese momento en Venezuela, en el Cabo San Román, en el estado Falcón. Unas playas preciosas con médanos que solamente podíamos ir con rústicos. Ok. Y para cortarte un poco mi historia, fui atropellada por un jeep que, digamos, pasó por todo mi abdomen y yo tengo una cirugía, bueno, gigantesca en todo mi abdomen que en ese momento, por supuesto, fue para salvarme y no plástica, Claro. sino una gran cicatriz que Claro. tengo sí, en mi panza, como yo le digo, que me recuerda que estoy viva y que soy valiente, ¿no? Hablando de la valentía y los miedos. Pero te hago esta acotación porque resulta que en ese camino, cuando lograron levantarme debajo de este jeep y me están llevando a cualquier lugar que me pudieran atender, resulta que yo tuve como una conexión muy bonita donde sentí y visualicé como ese mensaje que para mí es Dios, porque bueno, soy católica, pero también de alguna manera lo sentí así, que me decía que iba a estar bien, que yo iba a estar bien. Esto te lo comento porque quienes estaban a mi lado en ese momento, que era mi prima y Alejandra, mi hermana, me dicen que yo sonreía y ellas pensaban que yo estaba alucinando. Entonces empiezan a gritar, está alucinando, se está muriendo. Y yo les dije, yo no estoy alucinando, sino que yo sé que voy a estar bien porque Dios me acaba de decir que voy a estar bien. Wow. Entonces te cuento esto porque a partir de allí realmente siento que cuando vienen temores, cuando vienen esos miedos que me quieren paralizar, me logran paralizar en muchos momentos porque soy humana, Claro. pero cómo trato de salir un poco de eso, además de buscar ese espacio, de entregar a ese ser supremo, que lo podemos llamar como cada quien lo quiera llamar, y saber que hay alguien más grandote que nos cuida, que es todopoderoso, lo entrego y ahí me conecto entonces con el ser humano, con las capacidades que tengo, con pensar, ok, si bien me paralizo de esta manera, ¿qué sí puedo hacer en este momento? ¿Qué no puedo controlar, pero qué sí puedo hacer por mí? Entonces empiezo a buscar recursos. Y por ejemplo, cuando yo me vine, y me vine con mi familia, traje a mis hijos, en ese primer momento, yo decía, ¿y ahora dónde los llevo? ¿Dónde vivimos? Que se parezca a casa, pero que no es igual. Pero entonces comenzamos a hacer todo un plan, mi esposo y yo, en ese sentido, donde cada quien tiene talentos maravillosos que complementamos muchísimo, gracias a Dios, y nos pusimos a hacer entonces en esta búsqueda de recursos cuál será la mejor vía. Y así creo, y más que creo, te aseguro que llevando a la acción y viendo que realmente hay caminos que quizás no son los que tenía pensado, pero que sí logro ver salidas al final del túnel, una luz, eso de alguna manera pues me genera esa motivación y ese optimismo Okay, para buscaste dentro de ti buscar alternativas. esas fortalezas y esas opciones, Sí, y ese fue tu método para poder romper ese miedo. O sea, así tu es. acto de valentía fue, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ¿Qué puedo hacer? hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que somos en este momento? Ujú, Personas que estamos llegando nuevas a un ujú. lugar. Y en estas herramientas, entiendo, buscas estar lo más cercano o más parecido a lo que ya estaban acostumbrados ustedes con familia, una dinámica, espacios, colegios, o sea, todo lo que engloba la parte de familia Así para es. que también el choque no fuese tanto, supongo, Sí, para los niños más que todo, y no dejaste que te paralizara el miedo desde el punto de vista en el que tú dijiste, bueno, con mis herramientas voy a accionar, o sea, con estas herramientas que tengo voy a accionar y voy a tratar de conseguir lo más parecido a lo que ya éramos, ¿no? sí, y ¿Te seguir resultó, adelante. te resultó así tal cual la cabalidad? Fue tan fácil, pues suena No, fácil, todo siempre suena no, fácil, ¿no? cabalidad nada. En el Ajá. camino comienzan entonces esos retos y esos desafíos, ¿no? Claro. Ese trabajo con el que nos veníamos, de repente un día desapareció. Entonces la parte económica que si bien, wow, es muy importante porque vivimos en un mundo en donde, bueno, tenemos que pagar Todo. todo, Tenemos que pagar la todo. vida, tenemos que pagar la Respiramos y vida. pagamos.
Tal cual. Tal cual. Entonces, no resultó a cabalidad, pero entonces allí, fíjate, comienzan nuevos retos y desafíos. Y ahí es donde comenzamos todos a tener que buscar, ok, cómo nos alineamos como equipo. Definitivamente, entonces, mamá y papá, con este plan y esta estrategia, oye, logramos hacer bastante, pero cuando llegan los imprevistos, Claro, aquí todos vamos de la manito, vamos a sentarnos, vamos a reorganizar claro. y reestructurar un poquito lo que teníamos. Qué interesante eso. Y allí surgió algo súper lindo en ese sentido, porque ese miedo se transformó en mí como en esa gasolina interna, porque comencé entonces a tomar en serio lo que fue mi formación y amo, en serio, digo, siempre lo he tomado en serio para mí, pero para usarlo como herramienta, que es Para mi ti. trabajo, ¿Para para herramienta mí, para ti como trabajo o herramienta para ti misma? de las dos maneras. Claro. Para mí, para un poco entonces fortalecerme y decir, ok, tengo estas herramientas de vida, estas de mi formación profesional, vamos a hacer aquí un menú divino y vamos a integrar todo, Claro. ¿no? Entonces comencé a conocerme muchísimo más a mí. Salí entonces en mi zona de confort, digamos mi casita, Sí. en mi país, con mi familia, para venirme con mi familia nuclear a este gran reto y aventura donde hubo imprevistos, ¿ok? En el camino, pero es como esa carrera de obstáculos que tú decides, o te paralizas, o la saltas, o ves cómo digamos, lo sobrepasas para seguir hasta tu meta. Claro. Y allí nos juntamos muchísimo más, o nos unimos más como Como familia. Ah, eso es súper importante. Eso fue súper lindo y yo comencé entonces a trabajar Ujú. apoyando entonces A a mi otras esposo y a mi familia como tal, brindándole apoyo a otras Ah, familias. ok. O sea, pero espera, en ese momento, cuando tú llegas, ya después que cuando empiezas, ya te estabilizas, por de alguna manera llamarlo así, Exactamente. ya tú empezaste a brindar apoyo a otras familias con toda la parte psicológica. Sí, Súper importante porque creo que independientemente que migres o no migres, en el núcleo familiar siempre hay cosas que trabajar. siempre. Y qué bonito que haya familias y ojalá que ustedes si están en su familia lo escuche y lo interiorice. Porque yo por lo menos, yo pienso en mí, mi familia fue medio o sea, bien fracturada, ¿no? Muere mi papá a los 9, muere mi abuela después, un año después. Nos fuimos criando muy pequeñitos, ¿no? Fue Ok, como en un núcleo muy pequeñito, pequeño. Teníamos más núcleo porque siempre estuvo mi otra abuela, mi tía, o sea, siempre tuvimos familia gente, extendida sí, que allí. estuvieron presentes, pues Ok. estuvieron presentes, pero el núcleo era mi mamá, mis dos hermanas y yo. Ujú. Entonces era como que muy pequeñito y nunca fuimos a una terapia de familia ni trabajamos nada, cosas bueno, habían otras cosas más importantes en Otras ese prioridades momento, en otras ese momento. prioridades. No era más importante, Eh, eso era importante también, sí. digamos prioridades. Sí. Y me hubiese encantado que mi mamá hubiese podido en ese momento tener más herramientas para, para que se nos hubiese hecho un poco más fácil el camino. La verdad es que es insólito, es muy lindo este mundo cuando uno además puedes aportar un poco para apoyar lo que dices. Cuando yo trabajo con familias, que es lo que amo hacer, definitivamente el ver cómo luego esas piezas como de rompecabezas se van juntando con tan solo sentarnos y aprender a comunicarnos mejor, Ujú. entender que cada uno es como cada cabecita es un mundo, como quien dice, ¿no? Ese adolescente que de repente está encerrado, que te contesta mal o que es rebelde y es la causa por la cual te llama una mamá, a un papá, a decirte necesita terapia y resulta que gracias a él, a ese ser, ¿Tú también llamamos necesitas terapia? y todo finalmente, pero es que es muy lindo porque logran entonces aprender a respetarse, a conocerse. A veces pretendemos que los hijos salen como salen de mamá, Sí, digamos, tienen que ser igual a sí. uno o al esposo, al padre, y no es así. Ujú. Y esa es como la magia, el descubrir que cada ser tiene algo auténtico, wow, Sí. novedoso, y es como descubrirle cómo es el mejor camino para yo poder llegar a ti, Sí, yo ¿sabes? entiendo yo entiendo el miedo que puede tener los papás a enfrentarse a situaciones con Sí, como adolescentes, ¿no? Para afrontarlas. afrontar esa Ujú. parte
de no entender, ¿no? Porque no sé si uno es que llega un momento en el que uno se le olvida que también uno fue el adolescente ese. Eso, No sé si es que sí. uno va como borrando cassette, como está la canción, Ujú. pero es como pareciera a veces, yo no soy papá, ni nada que ver, pero lo veo Pero lo mucho al puedes ver, alrededor ¿verdad? yo Nos lo llevo pasa. siempre como siempre hago como los ejemplos en base a mis relaciones interpersonales Ujú, como lo que tengo con mi familia o como las que he tenido en general, amistades, trabajo, pareja, o sea, ujú. de poder tener un poquito de entendimiento del La otro ser. empatía, Arturo, que es Sí, tan fundamental en todo esto, que a veces la sí. dejamos de lado. Mira, a veces a mí me parece increíble, tú acabas de decir algo tan interesante que cuando crecemos como que perdemos, nos olvidamos de lo que fuimos, Ujú, e incluso de ese niño, de ese humor, de esa paciencia, de esa curiosidad. Entonces nos transformamos como en seres como muy rígidos, que pretendemos que entonces a partir de allí todo el mundo actúe, e incluso con un nivel tan abstracto ya, porque estamos en otro nivel de madurez, a ujú, nivel incluso sí, cognitivo, ujú. que entonces el adolescente o el niño o el infante pues responda, actúe, se comporte como Como estamos adulto. esperando de adultos. No puede. Sí, qué Entonces loco. tenemos un poquito, esa es otra invitación que hago. Yo trato Sí, como de despertar mucho esa, esa mente de principiante para sí, captar lo que tienes en tu entorno, esa curiosidad, la creatividad. Sí, total. todo eso genera como color en la vida, ¿sabes? Me resulta interesante porque sí es verdad, creo que todo el tiempo lo he visto alrededor de adultos esperando que los adolescentes o los niños actúen y sean como Ujú. más o menos ellos son ahora. Exacto, no como No como que fueron, fueron cuando eran porque esa eso como que edad. se olvida, Sí, sí, sí. Qué no loco, conviene. pero es real y bueno, obviamente hay un tema, yo entiendo cuando existen todos estos miedos yo no sé, tengo unos recuerdos cuando estaba niño de que nos llevaron a mi hermana y a mí, mi mamá y mi papá, era como algo grupal donde se hacía ejercicio de respiración. O sea, Qué rico, qué ese bien. fue el primer recuerdo que yo tengo de algo donde de muy niño estaba como presente, pero a Ujú. mí me daba miedo, era un niño y a mí me daba miedo estar allí presente, o sea, no sé por qué. Ok. Y venía un miedo de niño, o sea, y tengo el Ujú. recuerdo de estar respirando y yo tenía, y recuerdo respirar y yo estaba seguro, estaba mi mamá, estaba mi papá más atrás, estaba mi hermanita al lado y todo. Y yo tenía miedo de estar allí presente. Fíjate. Y creo que, bueno, me acuerdo yo, mi mamá siempre estuvo ahí con nosotros acompañándonos y llegó un momento de varias veces que fuimos que ya lo podía hacer con gusto, ¿no? Pero Ok, ella lo empezaste a descubrir sí lo el... empecé como a descubrir, pero es un niño, te estoy diciendo que esto puede ser 6 7 años como mucho. Sí, ok. Y tengo ese recuerdo ahí como muy vivo. Eh, pero sí me acuerdo que mi mamá, yo creo que lo que me daba miedo era porque mi mamá creo que era como que Que lo quería que hiciera como como... adulto, como adulto. Que Entonces no respiraste bien, Arturo. ajá, ahora yo trato a mi perrita así. ¡Renata! No haga eso. Haga como yo. No, pero es loco porque yo creo que yo creo que pero sí, o sea, yo entiendo mucho el punto en el que sí los papás como que quieren a veces que sus hijos actúen como ellos cuando ellos llegan a ti como profesional o sea, un típico papá, un típico caso. ¿Qué típico Sí, caso? Si obviamente no vas a decir nada de nombres de nada. Fue un típico caso que te haya pasado que tú digas, "Señor, usted es el que necesita ayuda." O sea, todos. todo Ojo, pero también tengo que hacer la salvedad porque soy madre. no, No está fácil tampoco sí, este rol con esta nueva generación o con estos jóvenes que hoy tenemos como hijos, claro. que además me encantan porque nos retan a ser mejores, a descubrir, a cambiar. Yo siento que los hijos llegan a nosotros para enseñarnos, son nuestros mejores maestros Y y nos no te da reflejan. miedo eso, porque Bueno, saber que tienes ya una me ha dado y me personita, he quitado el ah, Dios miedo, mío, porque ya porque mis dos, tan grandes. sí, Clary tiene 20 y Rodrigo 18, entonces he tenido ya como un camino andado, pero hasta el momento en que tú abres los ojitos y te das cuenta y dices, o sea, en vez de seguirte dando contra la pared y en esas batallas, comienzas a darte cuenta, ya va, pero esto que se repite, algo me tiene que estar queriendo decir. Entonces, cuando haces ese insight contigo mismo y dices, ok, ¿qué puedo yo mejorar?
cambiar o, ¿sabes? Ujú, Reacomodar de mí para ujú, que esta relación fluya mejor. claro. Allí entonces surge la magia. Entonces, un poco dándote respuesta a lo Ujú, que me preguntabas anteriormente, la mayoría de los casos que me llaman para por un niño ujú, o por sí, un adolescente, es muy típico, realmente es no saber cómo abordar con los padres. ujú, En ese momento no siente que tienen las herramientas, les da temor incluso hacerles daño, que los malinterpreten. También hay una parte afectiva y emocional de los padres que quiero ujú, entonces ahora poner como, claro. digamos, a reconocer en ese sentido, que Sí, muchas veces es porque no saben hacerlo. claro, Entonces, y eso no tenemos un manual, claro. vamos aprendiendo en la medida que van creciendo también nuestros hijos. Sin embargo, formándonos, por lo menos en mi carrera, bueno, puedo dar como esas sugerencias desde una manera o desde un ámbito objetivo, ¿ok? Que puedan servir como de guía. Pero, ¿sabes qué me encanta? Que cada ser es tan único. Ujú, Entonces, no hay una receta que te claro. pueda servir para todo. Eso que acabas de decir me recuerda algo que pensé hace poco, creo Ajá. que hace un año o algo así, yo tengo 33, y yo tenía muchas cosas pendientes con mi mamá, sentía que tenía muchas cosas pendientes con mi Ujú. mamá, por alguna razón, por muchas, o sea, pues sentía como ahí que tenía cosas como que Que sanar. sanar. Ujú, A medida importante. que fui creciendo, llegó luego a los 30, 31 años, 31, 32 años, y me veo como el hombre independiente que soy, trabajador, que hay que pagar todas las cuentas, que esto, que aquello, con proyectos, no sé qué, y un día estaba tan agobiado, estaba lavando los platos aquí, y, y dije, mi mamá a esta edad tenía 3 niños, Mm, no tenía marido, ¿ves? se le había muerto, Mm, quedó sola con 3 muchachos, tenía que trabajar, tenía que hacer su mejor versión, tenía que hacer su mejor papel de madre, tenía que ser proveedora, tenía que todo. Tiene que ser valiente. Tenía que ser re valiente. Valiente. Y Así seguro es. estaba aterrada, seguro estaba llena de mil miedos. Y Así estaba es. tratando de hacer lo mejor que podía, Ujú. de la forma que podía, a su conocimiento, a sus Con sus herramientas, recursos. con todo lo que pudiera tener, mucho o poco. Así es. Y yo, obviamente, No lo como joven veías. no podía verlo. Claro. Lo vi ya de grande. Y ahí fue cuando empecé a abrazar muchas cosas que mi Ujú. mamá hizo por nosotros, agradeciéndola, obviamente. Y también yo ahí empecé a soltar cosas. Qué bueno, Y Arturo. empecé de alguna manera a superar cositas que para mí eran muy importantes y que Ujú, me dolían muchísimo. ujú. Pero empecé a entender y dije, wow, esto es los 30. Porque dije, esto es los 30 porque estoy viendo un poco, primero con otras, Por tu madurez, por con otra ya madurez total. tu experiencia de vida, ya a este punto, ¿verdad? Sí, Y sabes algo, también es importante que mencionaste, tú comenzaste terapia muy joven sí, y no te creas que todo eso se transforman como en esas herramientas que hoy te permiten como descubrir y decir, porque hay muchas personas con tu edad que no necesariamente lleguen como a esas conclusiones tan de vida y tan importantes y tan maduras como las que estás a compartiendo hoy veces, conmigo, ¿ok? Por lo menos en este aspecto sí, con tu mami. sí, Entonces tú fuiste capaz de darle ese punto de honor y decir, wow, pero es que todo lo que ella ha hecho realmente lo hizo desde lo mejor de sí, sí, ¿ok? sí, Te total, guste o no, pero ella dio lo que tenía para total, ustedes total, fue súper desde su sumamente vivencia. valiente, fue Así es. sumamente valiente poder hacerlo y levantarnos y trabajar y todo lo que hacía por nosotros Ujú, era re valiente. Y justamente en este espacio o sea, justo, es que muchas historias juntas de valentía de muchas cosas, ¿no? ujú. Y que constantemente el poder conversar con alguien, poder retroalimentarme también de sus experiencias de valentía desde esa parte tan personal que nos caracteriza, porque sí, lo público, podemos hacerlo, nos pueden ver en cámara, podemos Sí. estar haciendo una vida social y en redes también que es hermosa y que me encanta, por lo menos particularmente a mí compartirla, pero poder compartir un poco más allá de lo que soy desde otro lado, que no es la comedia y todo esto, me ha llamado la atención porque a veces también he estado en estos momentos en los que he tenido tanto miedo, vivo con miedo, o sea, Ujú. todo el tiempo. Hacer esto que estamos haciendo lo estuve alargando.
Lo estuve Fíjate. alargando. Si uno va como que estirando la arruga, Sí, como quien tengo que dice, y hacerlo. poniéndolo. Tengo que hacerlo. Sí, lo voy a hacer. La semana que viene Pero no empiezo. puedo, Yo le ajá. decía a Fede cuántas veces, como 2 meses. A Fede le decía, tengo como 2 meses diciéndole, vamos a comenzar la semana que viene, vamos a comenzar la semana que viene. Era que me estaba aterrando un pocotón de cosas, un poco, y estaba buscándole miles de peros. Hasta que dije, no, Hasta ya que va, ya espérate. llegó tu Tenemos que día. ser seres valientes aquí. Eso Y, es, y claro ahí que salió el sí. nombre y no sé qué, creo que mucha gente le ha gustado. Me Em, encanta. Tú como psicóloga, cuando alguien, porque tú ves más familias, Ujú, ¿cierto? Pero sí, también ves adultos jóvenes como, o sea, sí. solo enfocados en familia o como, A partir de trabajar con familias ok, expatriadas, cuando yo llego a Panamá, me dedico un poco a trabajar lo que es la adaptación al cambio. ok, ¿Ok? Entonces, sí trabajo individualmente o con niños, adolescentes o el adulto, ok, pero finalmente trabajo en equipo, porque yo no hago nada trabajando con una sola personita de ese círculo mm, familiar. eh, Cuando llega a casa, de pronto no se refuerza o no hay cambios en la comunicación. Entonces, realmente los resultados mm, no son notorios. mm, Que al fin y al cabo, sí me gusta quedar como, o chequear expectativas al claro, inicio de mi trabajo con ese adulto, que usualmente es el que me busca, mm, para llegar como a esos acuerdos. Ok, yo voy a trabajar con esa personita, pero puedo contar con ustedes. ok, Entonces ahí volvemos como ese equipo, esa alianza. mm, Ok, entonces trabajo, si me preguntas, trabajo con cada uno por ok, individual, pero también al final nos juntamos como familia. ok, ok. eh, Y cuando, si llega el caso, por ejemplo, un hombre o una mujer que no necesariamente tiene familia, Ujú. también, o sea, tú puedes, Adulto, adulto, ya, claro. De hecho, sí, trabajo con adultos, ok. así, individuales, Ah, como tal. me interesa porque creo que, bueno, no sé, es bello tener familia, pero he escuchado mucho esto de gente que no quiere tener familia. Entonces creo que Es muy válido. y están como en el proceso, varios de ellos, varios de los que conozco, hombres y mujeres, están diciendo, tengo suficiente que trabajar ahorita como que en mí, como para Para lidiar pensar en en una alguien familia. más, Sí, es como completo, pero qué pero valiente también, es porque una creo que sería decisión total y sería súper irresponsable también si aún consciente de asumir esto, ese rol, claro, simplemente dijera, bueno, vamos a darle a lo loco, claro. ¿no? Pero, Y ahí es donde te digo que me encanta mi profesión y sí. me encanta verla desde este ámbito porque cada ser es único y es Mm. válido y es respetable la decisión que cada uno tome. Ahorita cuando dijiste expectativa, me acordé de algo que yo quería preguntar y dije, porque se habla de la gente que uno no debe tener expectativas. Muchos, tú lo ves en redes sociales ahora, para todo, ¿no? Ujú, Tú ves videos en redes sociales que te dicen qué es y qué no y qué todo. ok. Entonces, he visto varios que hablan de la expectativa como algo sumamente negativo. Ujú, Expectativas para todos, o sea, en general. Eh, y tener expectativas no sé si va o no con el tema de poder tener miedos y poder transformar eso en valientes, porque las expectativas al final es lo que va, creo yo, a ver, me corriges tú, ujú. es tener la idea de lo que puede Lo que pasar. puede suceder, lo que puede, sí. Entonces, cómo la parte de cómo la expectativa se dice que es negativa, si realmente es negativa para Ujú. ti y si eso tiene que ver con el miedo y poderlo convertir en valentía. Fíjate que interesante, dependiendo del contexto en Ujú, el cual tú hables expectativas, pudiera tener una connotación negativa o positiva. ok. En mi ámbito, por ejemplo, cuando yo trabajo con adultos o con familias, viene esta persona que busca, pues, que digamos, esa guía, esa escucha activa y, y me plantea que quiere de repente trabajar en algunos aspectos que él considera o ella considera que no le están haciendo bien. Ok, No se está sintiendo cómodo, sus relaciones interpersonales no son de la calidad que ella o él buscan, etcétera. Cuando yo le pregunto qué expectativas tienes, es decir, si eso es lo que no quieres que suceda, no quiero, digamos, terminar en conflictos en mis relaciones, gritarle a tal persona. Entonces, si eso, y ya sabemos qué es lo que no quieres, ¿qué si quieres que pase? Entonces yo le doy más que la palabra expectativa, es ese como transformar, ok, ¿cuál es tu meta? Pero vamos a de alguna manera concretizarla, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos. Eso nos da como una lucecita. ok. Entonces, si preferimos cambiar el término expectativa, es eso que si quieres que suceda.
Y eso se le preguntó al papá, a la mamá, al joven, al niño. ¿Por qué te sientes con temor, triste? Por ejemplo, una niña de 8 años que sus padres se iban de viaje y ella tenía muchísimo miedo y a la vez tristeza porque se iban. Ella no entendía cómo manejar eso tan grandote que Ujú, tenía adentro. ujú. Entonces, obviamente en las sesiones con diferentes técnicas fuimos como que aprendiendo a que podíamos ir transformando ese miedo o esa angustia en una expectativa o en un que si quieres que pase con planes de acción Claro. reales. Y eso fue calmando muchísimo como esa angustia o esa ansiedad que sentí. Esto está interesante porque acabas de transformar en mi cabeza algo que se supone era negativo como algo que también puede Ujú, ser o sea, imaginario, ujú. total, porque es algo que tienes expectativa y no sabes si va a pasar o no, a algo que tú quieres que suceda. Así es, vamos Y a que tú verlo de quieres esa que manera. suceda, o sea, que tienes como que toda la intención de que suceda y tal, pero encima de eso, no es que lo estás dejando como a pidiéndosela No, acá al aquí sentada, universo, no, 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 no. sino que tú estás, Tenemos que actuar y trabajar para que las cosas pasen. entonces se convierte ya no es, ya no, ya deja de ser Así expectativa. es. Es un plan de acción en el cual tú te comprometes porque eso es lo que sí quieres que pase en tu vida. Entonces, se puede decir que para cuando la connotación de expectativa es algo que para muchos es negativo, Ujú, pero hay personas que viven en expectativa. O ujú. sea, yo vivo en muchas expectativas muchas Ok, veces. Trato de no hacerlo. como esperando muchas cosas. Expectativas Sí, es esperar. sí, esperando cosas. Ujú, Me ha pasado esperando cosas de gente, me ha pasado esperando cosas de ujú, situaciones, de trabajos, de proyectos, de lo que sea. ujú. Me ha pasado. Ok, Hoy en día lo trato de no tenerlas tanto, ok. más en las personas, porque es lo que no puedo controlar. No puedes controlar, eso Y es eso me ha importante. costado entenderlo, porque Ok. antes tenía expectativa en las personas Mm, y eso me costó mucho. Cuando entendí que no puedo controlar las expectativas que tengo en las personas, empecé a entender muchas otras cosas más y algo empezó a cambiar en mí. Cuando buenísimo. empecé a tener expectativa en situaciones, en proyectos, en cosas que yo podía controlar, Ujú, entre comillas, porque ujú, habían cosas que tampoco dependían necesariamente todo 100% de mí, ujú. cuando negocios que de repente pueden ser Claro, involucrados que hay otras otras personas, personas. ya también empiezas a empezar a regularme, Ujú, pero siempre he tenido expectativas. ujú. Y para mí, cuando empecé a escuchar que la palabra o tener expectativa era Era negativo, yo me negativo. empecé a darme látigo ¡Qué durísimo porque qué angustia! angustia me da, porque Si yo estoy. vivo con expectativas, ¿cómo va a ser mi Exacto. vida ahora? Ahora, no, y lo peor es que lo estoy haciendo mal, porque estoy actuando Claro. mal, porque Y encima ahí como te dicen, es empezamos mal, tú dices, yo vivo a expectativa, yo estoy actuando cuestionarnos. mal. Y entonces empecé a Ujú, cuestionarme todo. ujú. Entonces, pero eso me hizo tener más miedo, porque entonces yo decía, Claro. si no tengo expectativas, ¿cómo sé ¿Cómo que planifico? cómo ¿Cómo? planifico? Exacto. Entonces vamos a darle este cambio. Mira qué Ujú, rico ujú, ver que tenemos muchos caminos, ujú. ¿verdad? Y podemos también darle como ese, no sé, como ese ritmo a tu vida de acuerdo a lo que tú quieras. No te gusta la palabra expectativa, se ha llevado a una connotación negativa. Vamos entonces ahora a asumir eso de que si quiero que pase ahora en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi vida sentimental, como tú lo veas. Entonces, ¿qué si quiero? Bueno, yo quisiera verme de esta manera, yo quisiera lograr tal cosa. ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta allí? Hay una actividad maravillosa, un ejercicio estupendo, que es verte en ese lugar donde quieres estar Ujú. en un mediano o largo plazo y tal cual te paras, digamos, y escribes y te paras sobre ese escrito. Yo quiero estar en tal lugar el año que viene. Entonces tú comienzas a dar pasitos para atrás Ok. y dices, ok, antes de llegar a esto, ¿qué tuve que haber hecho? Y antes de llegar a esto en donde estoy Ajá. parado antes, ¿qué tuve que haber hecho? Y así llegas como al inicio Ok. y te da como un trayecto, un plan de acción Ok. que te orienta hacia más o Pero cuando te menos para paras donde tú detrás, quieres. o sea, cuando te paras detrás, Inmediatamente atrás. escribes Tienes que, claro, tienes que ir como escribiendo lo que tienes que hacer para allá. previo a. Ah, O sea, es al revés. Muchas veces planificamos exacto. y también te lo dejo acá para que veas que tenemos diferentes alternativas en la vida, porque estancarnos. Claro. Tratemos, obviamente que hay momentos de estancamiento, yo más que de estancamiento diría que de insight. Hay momentos donde debemos parar y hacer pausa para poder entonces hacer estos reajustes
a esos proyectos, planes, metas, como lo quieras llamar. Quizá no quedarnos tanto con el peso de un rótulo verbal, sabes, de una etiqueta, Ujú. sino es ese proyecto de vida que tú Sí, quieras es que ese, tener. ese insight o Ujú, ese estancamiento, mm. es que estancamiento Sí, suena el raro. insight es algo Sí, muy distinto a estancarte, es una total. pausa. Vamos a hablar Pero, de ujú. pausas e insight. Pero esas pausas también están llenas muchas veces de miedo. Porque Claro, es que porque ahí es que obviamente, tienes que descubrir adentro. claro, y eso, y esa es la parte, la peor parte. Sí, porque tú contigo, Es o tú sea, contigo, es duro. y es ver para allá. Claro, es mucho más fácil darnos cuenta de lo que en que se equivoca el otro, Obvio, corregimos a me aquel, yo encanta soy eso. buena en esto, Es que el sacar problema la esté nota allá. y Sí, supervisar, sí, sí. pero claro que es lo más difícil, Es total. Y claro, pero de ahí tú parte hablando contigo todo. mismo, tú viéndote a ti mismo, tú negociando contigo mismo, tú planeando contigo mismo. Ujú, Y es como, y descubriendo cómo es esa relación contigo contigo mismo. mismo, y qué es lo que Qué te hiere y qué es lo que... miedo, Eso. qué miedo. Pero de ahí parte todo y comienzas a ver la vida tan diferente. Total. Ojo, y eso no es que es un día, ay, ya me conocí. Ojalá, No, ojalá. eso va tomando su tiempo. Sí, toma su tiempo, pero yo creo que definitivamente Fundamental. eso del insight es, bueno, que a veces son insight obligatorios, ¿no? Ujú, Porque pandemia fue un insight obligatorio para muchos. Eh, Después de pandemia todavía mucha gente permaneció en insight porque todavía estaba como, y si queremos llamarlo estancado, no pasa nada, porque al ujú. final sí, es una Te palabra que suena sentías feo porque te sentías como estático, paralizado, paralizado, ¿verdad? estático, Sin y que poder bueno, mover. válido total. Claro. ¿Cómo sale uno de allí? O sea, si alguien estuviese viéndonos, que seguro no están viendo, pero cuando se siente ahorita estancado o en un insight, en un momento de paralizado total, ¿qué es lo primero que podría hacer? Desde algo básico que podrías quizás compartir para decirle, mira, necesariamente quizás ahorita no estás yendo a terapia o quizás no estás teniendo todas las herramientas o quizás ahorita no estás, pero intenta esto. Ujú. ¿Qué le podrías? Lo primero que le diría es escribe o habla. El hablar y el escribir alivia mucho. ¿Ok? Lo que sientes en este momento. Luego le diría, también escribe o habla sobre tus talentos. Ahorita no los puedes tener a la mano porque te sientes mal, estancado, como en pausa y quieres más bien caminar y no lo logras, pero recuérdalos porque los tienes, nómbralos. Recuerda situaciones previas en donde sí has tenido éxito, donde sí te has sentido orgulloso de ti como ser humano, donde has podido aportar incluso a otros de ti y has visto que otros han salido adelante. Entonces, esa es una invitación que hago porque muchas veces nos olvidamos de lo capaces que somos, de lo suficiente que somos por momentos de caos, de crisis, porque emocionalmente estamos cegados, tomados, esclavizados por esa emoción que nos invade, pero es allí donde yo invito a recordar y hablándolo o escribiéndolo, porque eso ayuda a sacarlo de ti. Si nosotros nos quedamos con eso por dentro y no lo sacamos, se convierte como en un tóxico, Que es la parte de ¿sabes? los sentimientos que hay gente que no sabe cómo manejarlo. O sea, gente que definitivamente Definitivamente. no se le hace fácil hablar de sentimientos. Yo he conocido varios. Ujú, Y esas varias personas bueno, muchas, pero a mí se me da ahora. ujú. No todos, pero se me da ahora. Tú sabes que soy lloroncísimo. Sí, Sí, yo somos. sí, lloroncísimo terrible. Que eso es otra cosa que estoy tratando de terapia. Porque esto no es normal. Ya va. ¿Por Es qué que tuvo mucho tiempo tuvo esperando. mucho tiempo ahí? Y es un mar, güey. O sea, eso había ese de grifo de ratito que lo abro para que la vaina. Pero sí, y viste, hasta se me olvidó lo que te iba a decir, pero Que porque hay me acordé, personas que les cuesta sí, es manejar que me las acordé de emociones y cada llanto, expresar. estaba acordando, lloré ayer. Bueno, tus logros, te estás dando cuenta de Sí. tus los logros, estás sacando, No, estás pero logrando es expresar tus emociones. totalmente, o sea, yo me río y yo con Ale, mi amigo, yo todo el tiempo estamos riéndonos de estas cosas porque, y que nos saludamos y dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú lloraste hoy? O sea, hoy no, muy temprano todavía, pero Te es que, aviso. pero antes era imposible, Ujú. antes era Como imposible. cerrado, como bloqueado, ¿verdad? No sé si te pasa que hablas con la gente a mí, yo me lo descubrí hace poco. Inmediatamente, así me esté muriendo por dentro, o sea, sintiéndome muy mal por Ujú. cualquier razón,
me preguntan, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente yo soy bien perfecto, o sea, todo bien, chévere, tú, ¿qué tal? O sea, es como automáticamente estoy diciendo, sí, estoy bien, todo está perfecto. Ujú. Pero por dentro no estoy perfecto, pero porque, claro, no vamos a andarle diciendo a todo el Claro, mundo que nos conseguimos en el día si exacto. estamos mal o no. Pero de repente te lo pregunta gente cercana, en este caso un amigo Ahí voy. importante, una familia, tu mamá, alguien de tu núcleo muy cercano, tu Ahí, círculo cero, si puedes. igual no lo, pero igual a veces no lo dice No, uno. es verdad, es como, sí, tenemos como, no sé, esa fachada de Es, repente, o es como un escudo, puede ser, yo lo veo como escudo como un escudo o de como ese miedo de protección. poder expresarte, porque quizás también, a ver, hay temitas Ujú, que para de repente tú y yo estamos conversando aquí que para gente es muy normal, pero para ujú, mucha gente quizás es muy profundo en el sentido en el sí. que no están preparados para, o tienen la Ujú, apertura en este momento para ujú, hablar de cosas. ujú. Los sentimientos creo yo que pasa lo mismo. Entonces Sí, como porque que, es algo muy íntimo y da miedo. y da mucho miedo. Sobre todo, primero reconocerlo, Mm, porque ha sido asociado muchas veces, por ejemplo, el miedo, ujú, con fragilidad, debilidad. Y ujú. entonces, qué bueno que hoy en día tenemos mucho más a flor de piel o hemos escuchado más sobre esa palabra que sabemos que se llama vulnerabilidad y que ya está mucho más como la manejamos mejor, entendemos que todos somos vulnerables, no porque lloremos somos tildados como débiles o no, es porque todos sentimos y por algún lado tiene que salir más bien la expresión. Es muy Sí, sano, más sí. bien, Más bien ¿sabes? esa gente de la época anterior, o sea, no, nuestras abuelas o bisabuelas, Sí, abuelos, que muchas veces más bien se trancaban sí. y que nunca expresaban o no daban espacio incluso, Ujú. ¿verdad? Y la época Para también. poder expresar. Sí, todo va con mucho contexto. Sí. No podemos tampoco de repente incluso criticar Ujú. épocas o maneras de ser. Sí. Tenemos que ver la historia que hay por detrás de cada Sí, ser humano, ¿no? total. Y las Y bueno, y vivencias, sin duda también crianzas. es total. Ujú. Y como nosotros venimos con esas mismas crianzas y muchas veces arrastrando esas cositas que, bueno, Podemos estar contaminados, pero aquí también te doy un punto importantísimo. También somos libres y capaces de cambiar aquello que aún siendo de nuestra crianza podemos elegir y decir, ¿sabes qué? Pero esto me hizo tanto daño que no lo quiero repetir ni con mis hijos, ni con mis amigos, ni en mis relaciones. Entonces, eso también es otro punto interesante de conocernos y ser como valientes de reconocer sin juzgar con qué me quedo y con qué no. qué valioso. Qué valioso porque definitivamente creo que no nos detenemos tanto siempre a No, pensar en esas cosas. no. Y caemos en esa de que, bueno, pero es que me criaron así. Ok, Sí, pero pero puedes tú, cambiarlo. Te sí, sientes cómoda. Sientes sí, que eres, digamos, das lo mejor de ti con eso. sí. Entonces, es una invitación que también me encantaría dejar. Eso está súper y gracias por compartirlo. Yo siempre estoy diciendo que nadie es una sola cosa. Mm, mm. Creo que podemos ir transformando de todas las cosas que somos y que nos convierta en el ser humano que Que somos somos. individualmente y las podemos ir transformando y trabajando una a una. Así es. Siento que hay muchas cosas que he trabajado hasta ahora. Siento que hay muchas, pocotón de cosas que todavía me falta tanto por trabajar y que muchas me dan miedo. Eh, y parte de este proceso de poder conversarlo y poder hablar, recordando incluso cosas que probablemente no me acordaba, pero cuando estamos hablando ya me vino a la mente, compartiéndolo también lo estás sacando y es parte de lo que del ejercicio que estás diciendo ahorita, que es eso de escribirlo y sacarlo. Para mí, poder conversar contigo, poder conversar en este podcast con gente, es poder también hacer eso de sacar, hablar y expresar cosas para también de alguna manera empezar en un proceso de sanación y en un proceso también de más introspección y de más avance para mí como ser humano y te agradezco muchísimo haberme acompañado el día de hoy. Feliz. Realmente el aprendizaje y la experiencia divina fue para los dos. Gracias. Gracias, Gracias, de me verdad. encantó conversar contigo y espero que nos visites nuevamente Claro muy que sí. pronto. Genial, me encantaría. Y ustedes recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast y acá en YouTube. Nos vemos en la próxima y sigan siendo muy valientes. Chaito.